Putin habló sobre el fin de la guerra. Lukashenko revela negociaciones secretas con Occidente y 3 países podrían enviar tropas contra Ucrania. En Necta, las noticias más importantes e interesantes para esta charla. Amenazas al esposo de Skobeva en la Duma intensifican tensiones contra Popov y representantes del Cáucaso. Turquía intenta salvar a Rusia con huevos y mantequilla de Erdogan. La mantequilla se ha convertido en el problema número 1. Lukashenko vuelve a hablar. Contactos con Occidente. Putin llama a un presidente europeo y comparte planes militares. Se discuten concesiones territoriales. Occidente no puede producir suficientes proyectiles para Ucrania, según Washington Post citando al analista Anatol Lebanon. Artículos sobre el mundo postelecciones en EEUU. Y la lucha global por la democracia. Contra la autocracia se menciona varias veces la guerra de Rusia contra Ucrania. Los autores señalan que el próximo año, la dura realidad del conflicto podría dar ventaja a Rusia. El apoyo occidental disminuye y EEUU no puede proporcionar suficiente defensa aérea a Israel ni Ucrania. El Washington Post aclara que para los republicanos, la rivalidad EEUU China es entre potencias, no democracia versus autocracia. Noto que la prensa occidental habla mucho sobre opciones para acabar la guerra con concesiones territoriales de Ucrania. La posición ucraniana en este asunto es clara. La oficina presidencial ucraniana ha reiterado su rechazo a compromisos territoriales, incluso a cambio de unirse a la OTAN. La conversación se llevó a cabo. El presidente de Serbia admitió que en octubre habló con Putin por primera vez en 2 años y medio. Aleksandar Vučić contó detalles de la charla a Bloomberg. Dice que advirtió a Putin que no podría aceptar su invitación a la cumbre BRICS y quiso hablar sobre el fin de la guerra, pero Putin parece no querer terminarla. Vučić reveló la respuesta del Kremlin a la propuesta de un alto al fuego. Vučić, quien no apoya las sanciones contra Rusia y sigue balanceándose entre Occidente y mantener lazos con el Kremlin, cree que el próximo presidente de EEUU debe lograr una tregua en Ucrania, necesaria no solo para Kiev y Moscú, sino que responde a los mayores intereses de Occidente, cita Bloomberg. El mandatario serbio piensa que tanto a Putin como a Zelensky les costará aceptar la propuesta estadounidense, pero sería la única vía para acabar el conflicto. Lukashenko prosigue. Habla de negociaciones secretas con Occidente y sabe qué quiere el mundo occidental. Insinúa que le revelan secretos sobre cómo y cuándo terminará la guerra. Mis contactos recientes con representantes del Occidente civilizado indican que hay una tendencia. Occidente, finalmente, según lo que sé, ve necesario negociar en Ucrania. Hablando en términos generales, podría ser un nicho hoy. En Minsk, Lukashenko se quejó de sanciones occidentales, cuestionando su relación con la dictadura y él. Recuerdo que las acciones de Lukashenko llevaron al país a sanciones por años, por fraude electoral y eventos durante las protestas de 2020. Además, en 2022, Lukashenko cedió territorio bielorruso a tropas rusas que luego invadieron Ucrania. Otros 3 países podrían enviar soldados para luchar junto al ejército de ocupación ruso. Así lo afirmó David Tafuri, exfuncionario del Departamento de Estado de EEUU. Cree que militares de Irán, Siria e incluso China podrían combatir contra Ucrania. En ese caso, estos países satisfarían las necesidades de personal de Rusia. Mientras, Corea del Sur dice que Corea del Norte cambia soldados por tecnología militar rusa avanzada. Seúl afirma que es un trato ventajoso para Pyongyang, pues envía norcoreanos a morir al frente. Kim Jong-un recibirá todo lo necesario para mejorar los misiles balísticos intercontinentales, submarinos nucleares y satélites espía. Mientras tanto, Rusia sigue negando la presencia de tropas norcoreanas en su territorio.
En el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador ruso Nebensia dijo que las afirmaciones de inteligencia son infundadas. Al mismo tiempo, el representante de Ucrania habló sobre el esquema con el que Moscú intenta ocultar la presencia de norcoreanos en la guerra. Se espera que los soldados norcoreanos usen uniformes y armas rusas, reciban documentos de identidad rusos para ocultar su presencia y se integren en unidades rusas con minorías étnicas de la parte asiática de Rusia. Los ciudadanos de la Unión Europea deben prepararse para abastecer a sus familias con lo necesario para sobrevivir 72 horas en una crisis. Esta recomendación está en el informe sobre reforzar el apoyo civil y militar de la Comisión Europea, según Deutsche Welle. La UE aclara que los ciudadanos deben tener reservas para casos como ciberataques o sabotajes. La prensa alemana dice que el informe recomienda crear guías para que los ciudadanos se abastezcan de productos básicos y para incidentes químicos, biológicos o nucleares. Ayer, Ursula von der Leyen dijo que un clic puede apagar la red eléctrica y dejar ciudades a oscuras. Recuerdo que Occidente se prepara para una guerra Rusia-OTAN, pero creen que no será un conflicto militar abierto. Rusia atacará a países europeos en el ciberespacio y mediante sabotajes. Disputas en la Duma estatal rusa. El diputado Popov, esposo de Koviva y propagandista, dice que Beysultan Kamsaev, otro diputado de Dagestán, lo amenaza. La polémica surgió por comentarios de Popov en su propio programa de televisión. Apoyó a Vitaly Tretiakov, quien criticó a Kamsaev por su actitud hacia funcionarios de Vladimir que prohibieron niqabs y hijabs en escuelas. Popov ahora afirma que Kamsaev lo llamó y amenazó, sin dar detalles. Si alguien, diputado o no, me hablara así, simplemente me iría y lo mandaría lejos. Algunos diputados creen que pueden más que otros, se equivocan y sus jefes suelen corregirlos. Incluyendo en la Duma estatal, segundo, entre los diputados electos hay, no temo decirlo, buscadores de fama que, como el ciudadano que mencionaste, trabajan solo por clics y para que sus mensajes sean vistos en redes. Recuerdo que la semana pasada la región de Vladimir fue la primera en Rusia en prohibir niqabs e hijabs en escuelas, tras lo cual diputados de Chechenia y Dagestán intentaron presionar a las autoridades de esa región, alegando discriminación. Kadyrov incluso prometió, cito, explicar claramente las tradiciones religiosas y por qué no pueden prohibirse. ¿Qué opinas de este conflicto en Rusia y hasta dónde puede llegar? Comenta sobre esto abajo. Turquía está salvando a Rusia. Decenas de toneladas de mantequilla que Ankara ya envió deberían estabilizar el mercado ruso, según informa Rosel Koznadzor. Ya aparecieron muchísimos memes sobre este tema en Internet. Tras los huevos de Erdogan, llegó su mantequilla. Rusia recuerda, Turquía salvó con huevos, ahora con mantequilla. Agricultura rusa busca importar más mantequilla para estabilizar precios. Canal de Telegram. Irán, India, Kirguistán y Azerbaiyán pronto enviarán mantequilla. Aumentan robos de mantequilla en Rusia por alza de precios. Hombre armado robó 25 paquetes de mantequilla de una tienda.